Queridos amigos, bienvenidos al canal. Hoy rendimos tributo a este gran señor por su valentía, humanismo e integridad. Hay nombres que pertenecen a los libros de historia y hay otros que pertenecen a la conciencia de la humanidad. Nelson Mandela es uno de ellos. Nació el 18 de julio de 1918 en el pequeño pueblo de Mavezo, en Sudáfrica. Su nombre de nacimiento fue Rolihlahla Mandela, que en lengua xhosa significa algo así como el que provoca problemas. Nadie imaginaba entonces que aquel niño, destinado según la tradición a ser consejero de su comunidad, se convertiría en el símbolo mundial de la libertad. Mandela creció bajo el sistema del apartheid, un régimen de segregación racial impuesto oficialmente en 1948 por el gobierno sudafricano. Bajo este sistema, la población negra, mayoría en el país, era privada de derechos básicos. No podía votar, no podía vivir libremente donde quisiera, no podía compartir espacios públicos con la minoría blanca gobernante. Pero incluso antes de que el apartheid fuera ley formal, la desigualdad ya marcaba cada aspecto de la vida. Desde joven, Mandela entendió que la educación era una herramienta poderosa. Estudió Derecho en la Universidad de Fort Hare y más tarde en la Universidad de Witwatersrand, donde fue uno de los pocos estudiantes negros. Allí comenzó a involucrarse activamente en política y en el Congreso Nacional Africano, conocido como ANC. El ANC luchaba por la igualdad y el fin de la discriminación racial. Al principio la resistencia era pacífica a protestas, huelgas, campañas de desobediencia civil. Mandela creía firmemente en el diálogo, pero el gobierno respondía con violencia, encarcelamientos y represión brutal. En 1960 ocurrió la masacre de Sharpeville. La policía abrió fuego contra manifestantes pacíficos, murieron 69 personas. Fue un punto de quiebre. El gobierno prohibió el ANC y Mandela pasó a la clandestinidad. Convencido de que la resistencia pacífica ya no era suficiente, ayudó a fundar un brazo armado del movimiento llamado Umkhonto we Sizwe, la lanza de la nación. Su objetivo no era atacar civiles, sino sabotear infraestructuras del régimen. En 1962 fue arrestado. 2 años después, en el famoso juicio de Rivonia, Mandela pronunció un discurso que marcaría la historia. Dijo: he luchado contra la dominación blanca y he luchado contra la dominación negra. He anhelado el ideal de una sociedad democrática y libre en la que todas las personas vivan juntas en armonía e igualdad de oportunidades. Es un ideal por el cual espero vivir y que espero alcanzar, pero si es necesario, es un ideal por el cual estoy dispuesto a morir. Fue condenado a cadena perpetua. Mandela pasó 27 años en prisión. La mayor parte de ese tiempo en la isla de Robben Island. Allí trabajaba en una cantera de piedra caliza bajo el sol abrasador. Dormía en una celda pequeña, con una manta fina y sin comodidades. Se le permitía una visita y una carta cada 6 meses. Muchos hombres habrían salido llenos de odio. Mandela no. En prisión estudió, reflexionó y fortaleció su espíritu. Aprendió Afrikaans, el idioma de sus carceleros, porque entendía que para cambiar un sistema primero hay que comprenderlo. Se convirtió en el líder moral incluso tras las rejas. Mientras tanto, fuera de la cárcel, el mundo cambiaba. Crecía la presión internacional contra el apartheid. Hubo sanciones económicas, boicots deportivos, campañas globales pidiendo su liberación. Mandela se convirtió en un símbolo internacional de resistencia. En 1985, el gobierno le ofreció la libertad condicional si renunciaba a la lucha armada. Mandela rechazó la oferta. No aceptaría una libertad personal mientras su pueblo siguiera oprimido. Finalmente, el 11 de febrero de 1990, tras negociaciones con el presidente sudafricano FNW de Klerk, Nelson Mandela fue liberado. Las imágenes dieron la vuelta al mundo a un hombre de 71 años, caminando con el puño en alto, sereno, digno, después de casi 3 décadas encarcelado. Muchos temían una guerra civil. Sudáfrica estaba al borde del abismo, pero Mandela eligió otro camino.
en la reconciliación. En lugar de promover venganza, promovió diálogo. En lugar de dividir, unió. En 1993, Mandela y de Klerk recibieron conjuntamente el Premio Nobel de la Paz por su trabajo para desmantelar pacíficamente el apartheid. En 1994, Sudáfrica celebró sus primeras elecciones democráticas multirraciales. Millones de personas hicieron fila durante horas para votar por primera vez en su vida. Nelson Mandela fue elegido el primer presidente negro del país. Su presidencia no fue perfecta ni mágica. Los desafíos eran enormes: pobreza, desigualdad, resentimiento acumulado durante generaciones, pero su liderazgo moral transformó la narrativa nacional, creó la Comisión de Verdad y Reconciliación, presidida por el arzobispo Desmond Tutu Allí. Víctimas y victimarios podían contar la verdad de los abusos cometidos durante el apartheid. No era justicia tradicional, era justicia restaurativa. Mandela entendía algo fundamental: un país no puede avanzar si está encadenado al odio. Tras cumplir un solo mandato presidencial, decidió no buscar la reelección. Se retiró voluntariamente del poder en 1999, algo poco común en líderes históricos. Su mensaje era claro: la democracia es más importante que el individuo. En sus últimos años se dedicó a causas humanitarias, especialmente la lucha contra el VIH, ahora por segundo ida, una epidemia que afectaba gravemente a Sudáfrica. Nelson Mandela falleció el 5 de diciembre de 2013, tenía 95 años, pero su legado no murió. Con Ella Mandela nos enseñó que la grandeza no está en la ausencia de miedo, sino en la capacidad de superarlo, que el perdón no es debilidad, sino una forma poderosa de resistencia, que la libertad verdadera no es solo romper cadenas, sino vivir sin odiar a quien te las puso. En un mundo donde la división parece más fácil que el entendimiento, su historia sigue siendo un faro. Un hombre encarcelado durante 27 años logró liberar no solo a su país, sino también la conciencia del mundo. Nelson Mandela no fue un santo, fue un ser humano con dudas, errores y contradicciones. Y precisamente por eso su ejemplo es alcanzable, porque nos recuerda que la justicia requiere valentía, que la dignidad no puede ser encarcelada y que incluso en la oscuridad más profunda la esperanza puede sobrevivir. Esta es la historia de un hombre que eligió construir puentes cuando todos esperaban muros. La historia de alguien que transformó el sufrimiento en propósito. La historia de Nelson Mandela. Y mientras existan personas dispuestas a luchar por la igualdad, su voz seguirá viva. Muchas gracias y hasta la próxima.